Hablaremos ahora sobre la ley científica. La ley científica es una hipótesis de una determinada clase, pero esta hipótesis tendrá que ser confirmada, ya que reflejará el esquema objetivo de ciertos valores. Ahora bien, hablando sobre la posición central de las leyes, en la ciencia se reconocerá al decir que es el objetivo capital de la investigación científica, ya que es el descubrimiento de ciertos esquemas o estructuras. Bien, ahora hablaremos sobre variables e invariantes. En este caso, como sabemos que existen dos hechos que penetran a todo el mundo en general sin excepción. Estos son la variedad y el cambio. La variedad es el resultado del cambio y el cambio es a la vez el resultado de la variedad. Y Mario Bunge nos dice que la identidad estricta no es cosa del mundo real, ya que la identidad entre dos cosas coexistentes o sucesivas sí es simplemente una hipótesis simplificadora, sin la cual no existiría la ciencia. Según Mario Bunge nos da una hipótesis. Esta hipótesis dice que la identidad de la experiencia resulta de una insuficiencia para percibir diferencias reales o sutiles entre objetos existentes. Pero esta hipótesis llegaría a una confusión, y esta confusión podría arreglarse mediante la observación más fina y un análisis más profundo de supuestos metodológicos, ya que todo objeto real es único e inigualable. Esta frase es una hipótesis metafísica y no llegaría a ser científica. Es una hipótesis fundada, pero no arbitraria, y supone un análisis científico, porque no queda confirmada en la práctica, sino en los objetivos. La hipótesis de que en el mundo dos objetos idénticos y en todos los aspectos sean iguales y para siempre, nos tiene dos significados distintos, ya que dado dos objetos cualesquiera, existe al menos una variable que no tiene exactamente el mismo valor para los dos. Esto tiene fundamento y es fecundo, ya que mueve al científico a buscar la diversidad de la identidad, es decir, buscar más respuestas positivas a este enunciado. Por otra parte, dice que si estos objetos entre estos dos objetos existen al menos una variable de cuyos valores es común para los dos, ya que si todo objeto fuese exactamente diferente a otro, no existiría la ciencia, ni tampoco el concepto de variable. Ahora bien, el concepto de variable nos permitirá discriminar cuidadosamente la diversidad que nos rodea, descubrir y explicar la identidad parcial que poseemos, y dar razón de la variedad y el cambio que nos muestran los esquemas. El concepto de variedad y cambio no son ilimitados, ni tampoco caóticos, ya que una variable es la familia de conceptos. Estos conceptos que están relacionados mediante variaciones constantes, y ya gracias a esto es el que existen las leyes. Bien, existen varios tipos de variables, las variables extralógicas o factuales. Dentro de este campo existen las variables cualitativas. Estas variables cualitativas son predicados dicotómicos, es decir, sólidos, ya que toda cosa en un determinado instante está en estado sólido o no lo está. Las variables ordinales son dureza y cohesión. ¿Por qué? Porque las variables pueden coordenarse, pero no pueden someterse a operaciones matemáticas, como sí lo pueden hacer las variables cardinales, o también llamadas magnitudes, ya que su campo de variabilidad es un conjunto de números y pueden someterse a las operaciones que nosotros las deseamos. Como ya dijimos, mencionamos tres tipos de variables, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que nos importa, que es en lo científico. En este caso encontraremos dos variables, la variable independiente y la dependiente. La variable independiente también la llamada variable control, ya que esta variable tú les puedes hacer las modificaciones que tú desees. Al hacer las modificaciones, estas se llamarán causas, y esas causas surtirán efectos en la variable dependiente. Pero dentro de esta ecuación, o como queríamos llamarla, también existen parámetros. Estos parámetros no se modifican por más que cambies cualquiera de las dos variables, ya que quedarán congeladas durante el tiempo. La búsqueda de la ley. Las leyes científicas no unen a la vez todos los aspectos posibles, sino un número finito de variables. Esto se debe a que una ley posee una infinidad de variables de un determinado rango. Entonces, ¿cuáles son las variables que debemos seleccionar? Pues de ello se trata la búsqueda de la ley, tanto en materia específica y en materia general.
También es indispensable identificar las propiedades primarias y secundarias del tema, siendo la más importante las propiedades primarias. Por ejemplo, en el área de las ciencias naturales se debe de seleccionar con mayor importancia las propiedades primarias. Por ejemplo, sería la longitud de la onda, mientras que las propiedades secundarias sería el color. Si nos damos cuenta, las propiedades primarias llegan a ser lo sustancial de la ley, mientras que las propiedades secundarias ya es la forma. No se puede saber si una variable es fundamental, aun si de ella deriven diversas variables. Por lo tanto, si queremos encontrar variables fundamentales, es indispensable establecer relaciones entre variables de diferentes rangos. Esto nos permitirá establecer enunciado de leyes. Existen dos tipos de relaciones más importantes. La primera es la relación de independencia recíproca, también llamado de irrelevancia recíproca. En esta existe una ausencia de relación sistemática, es decir, no se da una relación de manera general, sino de manera específica. Por ejemplo, en un caso, la aceleración de un cuerpo en caída libre no depende de la masa. En este caso, Y es independiente de X. Por lo tanto, cualquier cambio de valor que obtenga Y no va a afectar al valor de X. La otra relación que es diferente a la primera relación es la recíprocamente relevante. Esta se refiere a que un cambio en el valor de X también va a afectar en el valor de Y. Existen de dos tipos, relación favorable y la relación desfavorable. La relevancia recíproca. Esta se descubre relacionando leyes. Esta se realiza en un esquema hipotético respecto a la relación entre ciertas variables. Los procedimientos que se utilizan para establecer relaciones son dos. La primera, considerar teorías anteriores. Esta nos permitirá determinar variables más relevantes. La segunda, que es considerar experimentos imaginarios, que consiste en imaginar qué ocurriría si faltara una determinada variable. Estos procedimientos sugieren de la existencia de una relación sistemática entre dos o más variables. Tanto las relaciones como la hipótesis deben someterse a contrastación empírica. Existe de dos tipos, una que es estadística y la otra es experimental. La utilización de estas dos dependerá de la naturaleza del sistema y del procedimiento de control que se utilice. La contrastación estadística consiste en evaluar la base de datos y observar si existe una correlación significativa entre las variables. La segunda contrastación, que es la experimental, esta consiste en cambiar deliberadamente un valor de la variable y ver en qué forma se afectan las demás variables. Formulación de las hipótesis. Esto no constituye enunciado de ley, sino explica la búsqueda de la ley. Para ello se debe utilizar variables relevantes, limitaciones y métodos teóricos. Existen técnicas para la formulación de hipótesis, como la condensación, generalización, observación y análisis dimensional. Todo esto nos conduce a una ley de bajo nivel. A continuación vamos a hablar acerca de las formas y contenidos de las leyes. Un requisito lógico importante que se impone a las hipótesis para considerar las leyes es la generalidad de algún respecto o en alguna medida. El requisito de estar bien formadas queda recogido ya en la decisión de considerarlas una hipótesis científica. Las leyes microscópicas, que son en realidad promedios o resultados de macroleyes. Las leyes cuasi universales se les considera fórmulas legaliformes perfectamente respetables. También hablamos de las leyes estrictamente universales. Se les considera fórmulas legaliformes que no tienen excepciones y poseen un alcance infinito. Un término que podemos explicar ahora son las fórmulas y esquemas de leyes. A
¿A qué se refiere, si es que se refiere a algo, el término ley? Este término no tiene un uso fijo, sino se usa en varios sentidos. El concepto jurídico por el momento no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa son las excepciones relevantes para la ciencia pura y para la ciencia aplicada. El término ley abarca muchos conceptos. En el término de lo que se refiere conocer, la ley es una fórmula metanomológica. ¿Por qué? Porque es un esquema de enunciados legaliformes. A la vez, la fórmula es legaliforme porque tiene un conocimiento amplio de las leyes. Cuando nos referimos a hacer, la ley es una regla fundamentada porque es una prescripción tecnológica. Y cuando la ley es un esquema objetivo. La fórmula nomopragmática es una contratación y uso de la fórmula legaliforme.